Padre amado, te damos gracias por estos momentos de gozo, de alegría, de compartir. Señor, gracias porque independientes de un protocolo y de un proceso litúrgico, tenemos esta unidad de celebración, de amor, de compañerismo, de coinonía en la iglesia, en la congregación, en la asamblea, como cuerpo y como familia, Señor. Tú eres el centro de nuestros corazones, Padre, por lo tanto, la enseñanza que hoy tiene para cada uno de nosotros, Padre, que sea una enseñanza de apertura a nuestro corazón, de obediencia, de discernimiento, de entendimiento, para que a través de tu estudio y de tu palabra, Señor, hables a nuestros corazones como familia, como pueblo, como Israel, como nación santa, y podamos entender el porqué de cada uno de estos escritos, que cuando los vemos a la luz simplemente de la letra o del pensamiento de hombre, difícilmente podemos entender lo que realmente tenías para escribir y para transferir a nuestros corazones. Pero en esta tarde, en esta mañana, en este día, Señor, permítenos que el discernimiento que tenemos, el discernimiento, el disertar en esta palabra hoy, nos lleve a encontrar una claridad absoluta de la enseñanza para nuestras vidas, para nuestra aplicación diaria, para nuestro diario vivir, en especial como familia y como congregación. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de Números, en el capítulo 4, y estaremos tomando la porción del verso 21. Traje conmigo esta mañana, nunca lo he hecho, pero quise hacerlo hoy, este texto que me acompaña, la hermana Pili, gracias de verdad, amada mía, se toma el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, todo lo que ustedes no imaginan para tomarse el lugar de ir a la fotocopia, tomarme el material. Estas son las enseñanzas que nos envía nuestro maestro y ella muy gentilmente me las pasó a papel, a escritura. Y las quise traer hoy, y son 6 tomos de este mismo tamaño, que es lo que enseñamos en los parachá de cada día. Es maravilloso y ella se tomó el tiempo, repito, de verdad te agradezco porque es una ayuda maravillosa, porque tengo la gran oportunidad de estudiar, de repetir, de subrayar, de profundizar cada vez más. Así es que tenemos un estudio maravilloso. Y repito, lo traje hoy porque la enseñanza que tenemos para hoy, precisamente a través de este parachá, es muy extensa, demasiado extensa, y esta semana no pude grabar el parachá completo, creo que apenas 1 o 2 días, así es que voy a procurar avanzar al máximo para recuperar todo el contexto de la semana que no pudimos hacer la grabación completa. Amén. Libro de Números, capítulo 4, verso 21. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la palabra: además habló Yahweh a Moshe diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás, por los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Verso 24. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a dejarlo ahí. Todo lo demás empieza a indicarnos en este texto las funciones. Diga conmigo, las funciones. Tomen asiento, gracias. Las funciones en el templo. Observen esto. Esta aplicación es extraordinaria, particularmente para nuestros días. Observen esto y por favor recíbanlo en amor. Cada manual del libro de Números, después de que hemos pasado por Éxodo, establecer el tabernáculo, establecer esta semana en el libro de Números, hablamos del censo. ¿Recuerdan los que vienen siguiendo el estudio bíblico? Hablamos del censo. Nasó significa levanta, la palabra traduce como levanta. ¿Levanta qué? Levanta un número de ciudadanos de Israel. Levanta, eso es lo que quiere decir nasó. ¿Cuántos ciudadanos tiene Israel? Ahora la pregunta es, ¿por qué para Dios es tan supremamente importante establecer el número de los habitantes? Es una pregunta extraordinaria y observen, estoy haciendo una introducción para ya ir a las gráficas. Observen esto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recuerden, estaban en una condición de esclavitud.
quiero retomar un poquito lo que enseñé el domingo. Yo sé que con la congregación aquí particularmente no tengo problema, pero en la enseñanza que tuvimos en la otra congregación, el tema es demasiado elevado. ¿Me explico? Dígalo conmigo, elevado. Y como es un tema elevado, yo sé que ustedes lo captan muy rápido porque hemos trabajado mucho tiempo, pero allí parece que costaba un poquito hacerlo y obviamente tienen razón porque no están en el mismo nivel. Por lo tanto, estamos trabajando con ellos, son extraordinariamente abiertos para recibir. Los pastores, ustedes saben, una pareja pastoral maravillosa con un deseo de estudiar la palabra. Entonces estamos haciendo un muy buen equipo de trabajo, amén. Pero observen que la semana anterior, repito, quiero retomar un poquito esta historia. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en casa de servidumbre, es decir, estaba en una condición de esclavitud. ¿Vamos bien? Pero cuando viene este momento extraordinario que se llama ¿cómo? Pesá, es decir, el cordero, se sacrifica un cordero y la sangre del cordero es puesta en los dinteles de la puerta. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo sale de su condición de casa de servidumbre y pasa a una condición de libertad. Amén. Pero atención, dígalo conmigo, libres. Pero una condición libre, sin embargo, con atadura. Atención, porque cuando nosotros salimos de la religión organizada, comillas, y venimos al tiempo de la congregación y recibimos la palabra, nosotros decimos, ahora yo soy libre, amén. ¿Pero libre de qué? Pues sí, somos libres de ya no tener las imágenes, los santos, el Sagrado Corazón, la Virgen de aquí, la Virgen de allá. En ese sentido ahora somos libres, pero realmente aún no tenemos la verdad verdadera, la verdadera libertad, porque la verdadera libertad, dígalo conmigo, es obediencia. Y la verdadera obediencia nos la va a entregar ahora el Padre, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel atraviesa este proceso, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, a través de Moisés, ¿qué envía? Éxodo 20, estas palabras, envía estas palabras y dice, y envía estas palabras que nosotros conocemos como mandamientos. Pero ¿por qué se ocurrió esto? Porque el pueblo de Israel, aún sabiendo todo lo que Moisés había venido realizando con ellos, aún llega un momento en el que el pueblo de Israel desconoce al mismo Moisés y lo determina con una palabra muy fuerte. Dice, ¿y este tipo por qué no baja del monte? ¿Hasta cuándo tenemos que esperarlo? De tal manera que lo que vamos a hacer es preparar un becerro de oro. Usted conoce la historia porque ya lo vimos en los parashá anteriores. Estoy resumiendo la historia. Preparan un becerro de oro y lo consideran a un dios, ¿de acuerdo? Entonces Israel, dígalo conmigo, la esposa entró en una condición de adulterio. Dígalo conmigo, pecado. ¿Están conmigo? ¿Qué representa entonces Israel? Por favor, quiero que esto sea claro porque es el tema de hoy. ¿Qué representa Israel? La esposa. ¿Qué representa Yeshua? El novio, el esposo. En el proceso de la salida del pueblo de Israel viene un proceso de pacto. El Señor entrega, el Padre entrega los mandamientos y dice, ustedes van a hacer esto. Y el pueblo de Israel, la esposa, ¿qué dice? Dice, así haremos conforme a lo que el Padre indicó. Pero inmediatamente, ¿qué hicieron? Tomaron el oro y convirtieron ese oro fundido en una imagen, en un becerro de oro. Ahí el pacto de matrimonio entró en una condición ¿de qué? De pecado, de adulterio. Entonces digan conmigo, todo lo que hacemos fuera de la condición y el propósito de Dios es pecado. ¿Hasta ahí estamos claros? Creo que todos tenemos hasta este punto perfecta identidad. Repito, porque lo hemos venido estudiando con mucho detalle y por lo tanto vamos bien. Ahora, aquí mismo en el libro de Números, en el capítulo 4, observen por favor el verso 22. Dice, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas por sus padres. Aquí la palabra toma significa, repito, el censo. ¿Por qué es tan importante el censo? Voy a hacer una pregunta, no me la contestes, solo examina tu corazón. Cada vez que nosotros nos reunimos en asamblea, en congregación, porque recuerden que la palabra iglesia, ¿usted ha escuchado esto? Dios, tengo tantas cosas, por favor, ayúdenme.
A ver, ¿usted ha escuchado esta frase? Es que en el Antiguo Testamento no aparece la iglesia. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, si usted va a su Biblia y busca la concordancia, la palabra iglesia, evidentemente no la va a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la expresión iglesia es un escrito griego. Amén. Entonces aparece escrito por los griegos en el nuevo pacto. Por eso no está escrito en griego en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue escrito ¿en qué? En hebreo. Amén. Esto es importantísimo. Entonces usted no puede buscar una palabra griega en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue escrito en hebreo. Por lo tanto, la palabra iglesia aparece aquí en Génesis frente al monte Sinaí. ¿Cuándo? Cuando ahora en Éxodo, Yeshua, el Padre Eterno, Hashem Yahweh, habla estas palabras a la congregación de Israel. ¿Qué es la congregación de Israel aquí? La iglesia. Muy bien. ¿Estamos claros? Mira, si esto lo tuviese claro la iglesia hoy, entonces por eso hoy se predica, es que en el antiguo pacto la iglesia no existe, la iglesia aparece solamente en el Nuevo Testamento. No, es un error de enseñanza. Por eso yo me tomo el tiempo de repetir esto, porque necesito que haya claridad. Estamos viendo la palabra, la doctrina de Yeshua. Y si estamos entendiendo doctrina, esto tiene que ser claro. Yo sé que para ustedes, gloria a Dios, ya es claro. Griega, la palabra congregación. En griego, iglesia. Nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en hebreo, iglesia no existe porque es una palabra griega. Por lo tanto, aparece la palabra congregación, asamblea. Reúneme a toda la población, a todo el pueblo. ¿Qué es todo el pueblo? La iglesia, la asamblea, la congregación. ¿Vamos bien? Y a todo el pueblo, escúchame, a todos los habitantes allí presentes, Yahweh habla estas palabras y les dices: no tendrán dioses ajenos, yo soy tu Dios. ¿Quiénes escucharon esas palabras? Toda la congregación del pueblo de Israel, incluyendo ¿a quién? Incluyendo a los extranjeros que estaban con ellos. Es importantísimo. Entonces, el censo tiene que ver, porque cada vez que el Señor nos habla, Él hace un censo, que es lo que yo hago aquí. Usted sabe que cada reunión yo hago un censo, ¿verdad? Cada reunión, y usted también lo hace. Usted mira, la hermana Mercedita se fue, va a estar 2 meses, y usted le cuenta los días, las horas. Ella debió llegar el domingo pasado y no llegó. ¿Usted no ha hecho esa cuenta? Yo sí. Yo también. El hermano Alfredo no estuvo el pasado, ni el antepasado tampoco. Es decir, en el censo me faltaron. ¿Y por qué es importante el censo? Porque el Señor dice, cada vez que yo los cuento, quiero saber que están presentes, uno, y quiero saber que cuento con ustedes. ¿Alguien dijo amén? Amén. Gracias, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Cada vez que nos reunimos en su nombre, el Padre hace un censo. Y cada vez que Él verifica el censo es porque Él quiere preguntarte en tu corazón: ¿cuento contigo o no cuento contigo? Entonces, si estás presente, el Señor dice: puedo contar con Él porque está presente. En mi censo Él está presente. Pero si en este censo Él no está presente, significa que no puedo contar con Él. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando salen de Israel, salen de la esclavitud en el pueblo de Egipto y salen hacia la tierra prometida, ellos no salen. Recuerden que ellos salieron como un pueblo. Usted ha visto la película. Todos caminaban por el desierto. Pero atención, llega un momento en el tabernáculo, diga conmigo, en el tabernáculo, en el que el Dios Todopoderoso los organiza a través de sus 4 costados, norte, sur, este y oeste, y establece 3 en un lugar, 3 en otro lugar, 3 en otro lugar y 3 en otro lugar. ¿De acuerdo? Las 12 tribus. Y en el interior, en la parte más interna del tabernáculo, delega una función. ¿A quién?
a los levitas. ¿Están conmigo? Entonces aquí, un pueblo que salió de esclavitud como pueblo, camina por el desierto, pero frente al Sinaí y al tabernáculo, ahora Dios toma a ese pueblo y lo organiza, lo distribuye en un manual de funciones, lo establece, hace un nazo, lo censa y les indica cuál es su ubicación, su tarea, su responsabilidad. Y en ese momento ya no son un pueblo. ¿Ahora qué son? Por favor, ¿lo puede decir más fuerte? Ahora Israel no es un pueblo, ahora Israel es una nación. ¿Por qué es una nación? Porque ahora Israel se ha convertido en un ejército. Y observe que aquí la palabra ejército no es armas. Aquí la palabra ejército es disciplina. Aquí la palabra ejército es unidad. Aquí la palabra ejército es obediencia. Aquí la palabra ejército es que ahora Dios de los cielos ha entregado un manual llamado Torá y ha entregado una constitución del reino, de tal manera que todo su pueblo ahora camina, vive, respira, trabaja en función de una constitución. Dígalo conmigo, en función de una constitución. ¿Vamos bien? Entonces, en este proceso, la fiesta, cada una de las fiestas que el Señor nos entrega desde Levítico 23, es una fiesta en la cual nosotros debemos estar presentes. ¿Sabe usted que tenemos la fiesta de Shavuot? Dice, bueno, yo particularmente al Shavuot no puedo ir porque es que resulta que cómo le parece que fue, que aconteció, que sucedió, que cómo le parece que estoy muy cansado. Entonces el Señor hace un censo en Shavuot y en el Shavuot establece cuántas personas faltaron a esa cita, porque en cada una de las celebraciones, santas convocaciones de Levítico 23, el Señor dice, y yo estaré presente con ustedes en estas santas convocaciones. ¿Él viene a la santa convocación? Usted se imagina que Yahweh diga, este fin de semana no pienso ir a Shabbat. Pero nosotros sí lo hacemos. Pregunto, ¿cuántos hermanos de ustedes están celebrando su Shabbat en casa? Levánteme su mano, quiero ver un momento, por favor. Hermanos, ¿no? ¿No lo están haciendo? Ahora hablamos. No, en serio. No, está bien, no hay problema, no se preocupen, tranquilos. Si alguno no lo está realizando, por favor, veamos el motivo, el factor tiempo. Coordinemos si es necesario que lo reunamos y los hagamos juntos, ¿verdad? Porque empezamos celebrándolo aquí en la congregación, pero la tarea era hacerlo 1, 2, 3 veces para que ustedes inmediatamente lo hicieran en casa. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque en el censo que Dios hace, Él dice, quiero que cada Shabbat, cada viernes al caer el sol en la tarde, ustedes se reúnan como familia porque los quiero bendecir. ¿Me están entendiendo? Los quiero bendecir. Entonces tú puedes estar orando porque el Señor bendíceme con esto. Señor bendíceme, Señor bendíceme. Padre bendíceme, Padre. Y el Señor dice, hice el censo el viernes al caer el sol y tú no estabas. Entonces, I'm so sorry, pero el que no está en mi censo no clasifica en la verajá. ¿Están conmigo? Vamos bien. Entonces, cuando usted clasifica en su Shabbat, entonces usted no tiene que estar en lo que nos enseñaron en la religión. Padre, bendíceme, Señor, te suplico, escúchame. Mira mi corazón, Señor, que tú sabes que yo tengo necesidad. Porque cuando tú estás en el censo, el Señor toma nota y Él conoce tu necesidad. Pero si tú no estás presente en el momento del censo, entonces el Señor dice, I'm so sorry. Yo a ti no te conozco, porque permítame revisar mi lista. En este Shabbat yo no te vi. Por lo tanto, I'm so sorry, tienes que entrar en obediencia. ¿Están conmigo? Repito, ¿por qué es tan importante el censo? Vean lo que dice Génesis capítulo 3, verso 9. Dice, mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo. ¿Qué le dijo Yahweh a Adán en el huerto? Le hizo una pregunta y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú a la hora de la escuela dominical?
Señor, esa mujer que me diste. Entonces las excusas surgen de inmediato. Inmediatamente Adán dice, Señor, ¿por qué estaban escondidos? Porque había una condición de pecado. Entonces se escondieron. Pero fíjense que el Señor viene al huerto, pasea por el Edén, ellos lo escuchan, ellos a su vez se esconden e inmediatamente el Señor hace el censo y dice, Adán, 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 ¿dónde estás tú? Estoy haciendo censo y no te encuentro. Y era uno, pero ese uno representa a los miles de millones de la humanidad. Usted va a decir, pero ¿cómo es que el Señor hace censo de uno? No, es que no es uno, Él representa a la humanidad entera. Cuando el Señor en el huerto hizo el censo con el único hombre que representa a toda la humanidad, Él te vio a ti, me vio a mí y nos vio a cada uno de nosotros y dijo, ¿dónde estás tú en el Shabbat? ¿Dónde estás tú en mi Pesá? ¿Dónde estás tú en mi Shavuot? ¿Dónde estás tú en mi Hanukkah? ¿Dónde estás tú en mi Sukkot? Es que realmente, le voy a ser sincero, Dios, yo con la Hanukkah como que no la veo. Es que no me identifico. ¿Y desde cuándo a ti te he dado permiso para identificarte o no? ¿Desde cuándo tú tienes esas decisiones? Si las santas convocaciones son santas, porque no son para ti, son para mí. Y en cada una de esas santas convocaciones tú tienes que estar presente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Alguno de ustedes está desnudo? Recuerden que estoy hablando metafóricamente, porque aquí la palabra dice, si alguno de vosotros está desnudo, ¿qué dice la palabra? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Me están captando? Entonces no estoy hablando de desnudos que, oiga, qué mentes las de ustedes, ¿no? Yo no estoy hablando de desnudos de estar sin ropa, estoy hablando de desnudos espiritualmente. Si alguno de ustedes está desnudo, es decir, que no tiene la coraza, que no tiene la armadura, entonces el Señor dice, vestíos de toda la armadura. ¿Están conmigo? Gracias. Cuando la Biblia habla de vestidos del nuevo hombre, dígalo conmigo, yo, el nuevo hombre, estoy vestido con una vestidura celestial. Y esa vestidura celestial es el momento del juramento, cuando nosotros recibimos en el monte Sinaí estas palabras y dijimos, así haremos. Es decir, que hicimos un pacto de compromiso y en este pacto de compromiso nosotros quedamos incluidos para hacer compromiso, para hacer juramento, para ser cumplidores de una promesa que hicimos con el Padre. Amén. Muy bien, ¿dónde estás tú? Pregunta. Cuando Yahweh hace su censo en cada Shabbat nos preguntará dónde estamos. Ahora, vamos a ir adentrándonos a un tema hoy interesante. Observen dos textos bíblicos que quiero que por favor presten mucha atención a lo que vamos a leer. ¿Qué representa Israel? La esposa. ¿Qué representa Yeshua? Jesús. El novio, el esposo. ¿Eso está claro? Vamos para allá. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, verso 19, dice: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, aquí está hablando de ¿quién? De Moshe. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Diga conmigo, muerte. ¿Usted me está entendiendo esto? Cuando Moisés quebró las tablas con la ira que él tenía. ¿Por qué? Porque la esposa había faltado al juramento, que apenas acababa de hacer pacto, el voto matrimonial, y ahora estaba en una condición de adulterio. Israel había pecado y entonces Moshe rompe las tablas, y aquí romper las tablas significa traer una condición de muerte a todo el pueblo de Israel. Amén. Entonces tomó el becerro que habían hecho,
Atención, esto yo no sé si usted lo ha leído, pero quiero que vayamos muy lento en este porque es muy importante este texto. Estoy en el capítulo 32, verso 20 de Shemot, de Éxodo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que luego esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿A quién le dio a beber agua con polvo de oro, del becerro de oro? ¿A quién? ¿A quién? A la esposa, a todo el pueblo de Israel. Observen que aquí particularmente no dice que le dio a beber de las aguas amargas. Diga conmigo, aguas amargas. No le dio de beber aguas amargas a algunos que él consideró que habían incumplido la obediencia al pacto. ¿Están conmigo? Sino que aquí dice que le dio de beber el agua. ¿A quién? A todos. ¿Quiénes son todos? Las 12 tribus. Particularmente ¿a quién? Hay dos personajes muy importantes. ¿Quién? Aarón. ¿Y quién es el segundo? Que también tomó y que no debería tomar. Él mismo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué me detengo acá? ¿Por qué me detengo acá? Porque ¿qué tal? Moisés baja con ira. Entonces derrite completamente al becerro de oro. La condición de pecado la derrite. La coloca en las aguas. Se convierten en aguas amargas. Cuando se convierten en aguas amargas, ¿qué hace? Les dice, ahora todos ustedes van a beber aguas amargas. Porque ahora Dios va a hacer justicia. Diga conmigo, va a hacer justicia. ¿Vamos bien? ¿Van captando? Ahora Dios va a hacer justicia. Y cuando Dios va a hacer justicia, ¿qué va a suceder aquí? Va a suceder que quienes hayan incurrido en el pecado, el Dios justo, todopoderoso, establece justicia. ¿Y qué dice la palabra? Que 3,000 murieron de inmediato. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Voy muy rápido? ¿O usted me está captando esto? ¿Por qué? Porque luego vamos a ver en el pacto nuevo, en el pacto renovado, que cuando viene el discurso de Pedro, ¿recuerdan qué pasó con el discurso de Pedro? ¿Qué pasó con el discurso de Pedro? Hello. ¿Qué pasó con el discurso de Pedro? 3,000 recibieron el mensaje. Es decir, que la justicia y la bondad del Padre hace que aquí mueren 3,000 en una condición de pecado, pero en el nuevo pacto el mismo número, 3,000 reciben el mensaje de la Torá. ¿Están conmigo? ¿Estos son 3,000 qué? No, 3,000 qué? 3,000 judíos que estaban en la exparsión, porque ahí los menciona, los de aquí, los de allá, y los de estos y los del otro, todos estos recibieron. Vamos bien, ahora, atención, tomen sus cinturones, por favor, ajusten sus cinturones, porque vamos a entrar a un tema espectacular. Voy despacio en la enseñanza, porque necesito que esto lo disciernan con mucha propiedad, por el contenido de nuestro tema hoy. Libro de Números, capítulo 5, verso 17. ¿Lo tienen? Libro de Números, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra. Vamos a leerlo un poco antes del verso 17. Vamos a leerlo desde el verso 11. ¿Lo tienen en sus Biblias? Por favor, búsquelo en sus Biblias. Dígame, por favor, qué título aparece en su Biblia. 5:11. Ley sobre los celos. Antes de entrar al tema de ley sobre los celos, quiero hacer una pregunta. ¿Hay aquí algún varón celoso? No se me ponga tan espiritual, póngaseme un poquito más humano. Celoso. ¿Sí? Grave, hay que recuperarlo. ¿Cómo así, pastor? Usted me va a decir que tengo que recuperar. Los celos, atención, hay dos condiciones de los celos. Un celo natural, humano, de bendición, y un celo enfermizo, dañino, de muy malas consecuencias. Ese sí, despídalo. Pero tenemos que ser celosos de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, celosos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de hablar, celosos en el sentido de cuidadosos
Entonces hay un celo, porque el Señor es celoso. La palabra dice, yo soy celoso de mis ovejas. Entonces, todo lo que cuando hablamos de celos de una vez lo entendemos como lo malo. El celo enfermizo, yo no me estoy refiriendo a eso. Números capítulo 5, verso 11 nos habla, dígalo conmigo, la ley de los celos. Puede decirlo de otra manera, dígalo, la ley de los hombres. Puede decirlo de otra manera, dígalo, la ley sotá. ¿Perdón? ¿Así? La ley sotá. La ley sotá, observen, la ley sotá en la expresión en el original hebreo se dice sotá. Yo dije, Señor, ¿cómo puedo aprender la palabra sotá en hebreo que no se me olvide? La ley sotá. Entonces con mi esposa estábamos hablando sobre el tema. ¿Cómo me puedo acordar que se llama la ley sotá con Z, la ley sotá? Entonces el Señor me dijo, fácil, azotar. La ley de azotar. ¿Ves? Entonces cuando asociamos la palabra azotar con sotá, entendemos en hebreo qué significa esa ley. Vamos a leerla. Dice capítulo 5, perdón. Jehová habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen de flujo de semen y a todos los que todo contaminado con muerto. Observen, flujos del cuerpo, tanto para hombre como para mujer, flujos del cuerpo, así como todos aquellos que tengan contacto con muertos. ¿Cómo era delicada la situación de un hombre de Dios cuando tiene contacto con los muertos? Muy importante esto. Así hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y le hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Verso 11, ¿lo tienen? También Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriase y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella lo hubiese sido sorprendida en el acto, y si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina, subráyelo, una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y él hará, el sacerdote, estar en pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Voy a parafrasear un poco porque el texto es inmenso. Voy a tratar de explicar la escena. Atención a la escena. ¿Cómo es de delicado el punto aquí? Porque en esta extensión del libro de Números, capítulo 5, nos dice, cuando el varón tuviese duda o sospecha de que su esposa ha sido en una condición de infidelidad, entonces el varón se presentará con el sacerdote, llevará una ofrenda, el sacerdote llevarán a la persona, a la mujer, y observe que aquí dice la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Amén. Estamos exentos. Ah, sí, ay, pastor, qué práctica esa Biblia que usted lee. Muy buena pregunta. Habla de la mujer, pero atención, ¿por qué es tan importante esto? Porque para que el hombre pueda presentar a su esposa bajo una condición de infidelidad, atención, porque aquí hay que leer el texto con mucho cuidado. Dice, si tuviese duda, ¿están conmigo? Si tuviese sospecha. Pero eso significa que si un hombre tiene duda o tiene sospecha, ¿por qué tiene duda o tiene sospecha? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque él ya ha notado escenas o circunstancias que lo llevan como hombre a pensar o a considerar que ella está pasando por una condición de pecado. Entonces el hombre, miren, leyendo un poco más en detalle los midrash sobre el tema, es tan bonita la historia. Dice, el esposo que ama a su esposa la llama y le dice: amor, he notado que en ese trabajo que tú tienes hay un hombre ahí que no me simpatiza. Me he dado cuenta que él permanece muy cerca contigo. Me doy cuenta que ese hombre te lleva, te trae, te invita a almorzar. No, pero es que él es tan lindo, él es tan buena persona, él es tan buena gente. Y como yo no manejo, pues él es el que me da ray. ¿Sabes? No me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Ahí está hablando de celos enfermizos? No. Él ama a su esposa y le está diciendo: sabes, me parece que esa relación, esa amistad, esa situación, te pido por favor, procura en lo posible mantenerte distante de esa persona. La verdad, te soy sincero, me molesta, siento celos. ¿Qué hizo el hombre? Una advertencia. Un warning. Va una. Pero resulta que luego pasan los tiempos y alguien se acerca al hombre y le dice: oye, mijo, ¿cómo te parece? Te voy a contar una cosa. Imagínate que yo estaba en un restaurante y encontré a tu esposa cenando con fulano. Y el hombre dice: pero yo ya le dije a mi esposa que la quiero lejos de ese hombre. ¿Qué hace con él en el restaurante almorzando? Si se supone que está en horas de trabajo. Me están captando, estoy haciendo una novela, usted puede imaginar la que usted quiera. Yo estoy tratando de hacer una. Y veo cómo, oiga, nunca los había visto tan atentos como hoy. ¡Increíble! Es más, algunos que aprenden por hipnopedia les veo sus ojos radiantes. Uy, gracias, Señor, por esta unción hoy. Entonces, observen, interesantísimo, ya él duda. Hay una situación y él le advierte a su amada y le dice: por favor te pido, mantente lejos. Observen que ahí no hay celos, hay una condición de varón que cuida a su esposa, le dice: te pido por favor, mantente apartada de esa situación. Pero véanlo hoy en el siglo XXI, porque aquí lo estoy leyendo en número 5 y lo estamos viendo a la luz del primer siglo. A la luz del primer siglo la situación era crítica, extremadamente crítica. El hombre se presenta con el sacerdote, le informa al sacerdote sus dudas, después de que él ya ha visto a su esposa en varias situaciones sospechosas. Entonces ahora aparecen testigos que dicen que también la han visto en privado en algunos lugares. Entonces le avisan al hombre y el hombre ya no tiene la duda. Pero miren cómo es el texto, lo podemos leer nuevamente para entenderlo. Dice, ¿dónde estamos? 5. Es porque quiero llegar a un punto. No, un momentico, a ver. No, aquí está, el verso 19. Y el sacerdote la conjurará y le dirá. No, ese no, ya lo leímos hace un momento. Hay un momento que ya vamos allá. Entonces, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina. No echará sobre ella aceite, bla, bla. El sacerdote hará que ella se acerque, luego le tomará al sacerdote. No. Si viniera el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer habiendo amancillado, o viniere el espíritu de celos y tuviere celos la mujer, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? No, estoy buscando el que dice que si no tiene testigos y nadie la ha visto, nadie la vio, no hay testigos. El 20, gracias hermana Pili. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, no es ese, yo lo leí acá. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte ya lo leí. El sacerdote, el verso 13, gracias, dice: y si alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese, ahí va, su marido no la hubiese visto, observen, su marido no la vio. Atención, su marido no la vio. Pero es que aquí la gente habla. ¿Me están entendiendo? Aquí hay gente que habla. Entonces, voy a narrar una historia personal. Hace algunos años, muchos años, estábamos en nuestro primer año de matrimonio. Yo salí de mi casa a 6:30 de la mañana, tomo mi automóvil, me dirijo a mi oficina,
y en un lugar determinado, en la calle Real Séptima con 152, que la hermana conoce puntualmente ese sitio, ahí recogí a una mujer en mi vehículo. Salí con ella, o sea, la llevé en una dirección y la dejé en algún punto. No había llegado a mi oficina cuando alguien muy comunicativo ya le había informado a una agencia de inteligencia central americana, ya le había informado a mi esposa que yo había recogido a una mujer a las 6:30 de la mañana en esa esquina, en esa calle. Cuando llegué a mi oficina, el teléfono rojo había timbrado 50,000 veces. Tiene 50,000 mensajes de su esposa. Dije, raro, algo pasó en mi casa. Inmediatamente la llamó y me dice, ¿a quién recogiste? Le dije, wow, la Interpol, la CIA, el FBI, la Gestapo, todos unidos. Y entonces le dije, sí, mi hermana Ana Elsie Alfaro Orozco estaba ahí esperando el bus y yo pasé y vi a mi hermana y la recogí para llevarla a su trabajo. ¿Algún problema? Ay, I'm so sorry, I love you. No, en ese tiempo hablaba en lenguas y en todos los idiomas. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Observe qué dice el verso 13. El marido no la vio, nadie la vio. Pero cuando empiezan los comentarios, estoy hablando en el primer siglo, cuando empiezan los comentarios, en ese tiempo no existía lo de hoy, la tecnología de hoy. Es que la de tecnología hoy es sencilla. ¿Cada cuánto usted, varón, revisa el Face de su esposa? Todos los días, digo, uy. Hermana, ¿cada cuánto usted revisa el Face de su esposo? Digo el Face, las redes sociales, no solamente el Face. Su teléfono. ¿Por qué razón los teléfonos tienen clave? Porque resulta que si yo le coloco password a mi teléfono y la password no la sabe mi esposa, es porque yo definitivamente estoy ocultando algo. ¿Está conmigo? Entonces estoy hablando del primer siglo y estoy hablando del siglo XXI. Entonces hoy en el siglo XXI usted revisa y usted tiene la facilidad de saber cómo es posible que hoy tenemos mi teléfono o nuestros teléfonos, Camilo, Sebastián, David, Roberto, María del Pilar y Roberto Alfaro, todos nuestros teléfonos están en una red, están conectados. Cuando yo escribo un mensaje, tut, 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 todos saben. Cuando me entra un mensaje, tut, 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 todos saben. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, miren la moda de hoy. Timbra el teléfono. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Un momento, por favor. ¿Perdón? ¡Ay, se escuchó! ¡Ay! No le puse mute. ¿Usted me está entendiendo mi ejemplo? Entonces, ¿por qué nosotros cuando recibimos una llamada, oye, es que es una cosa increíble, alguien recibe una llamada y... ¿Pero qué tienes que ocultar? ¿Cuál es tu problema? ¿Hay sospecha? ¿Hay duda? ¿Me están captando el mensaje? Entonces aquí la palabra, ¿a dónde nos lleva? Y nos dice, entonces se hace un protocolo, diga conmigo, hay un protocolo. Y el protocolo, para resumir la historia, básicamente ¿en qué consiste? Que cuando existe la duda, es decir, ya el varón le advirtió a la mujer la situación, pero para que el varón lleve a su esposa a esa condición, el varón debe estar en una condición kadosh. Porque es que todo para ellas y nosotros ¿qué? Entonces su testimonio como hombre frente al sacerdote y frente a la congregación será una condición que la gente sabe que este es un varón kadosh, un hombre de santidad, un hombre de testimonio, y por ser un hombre de testimonio entonces está en la condición espiritual de presentar a su esposa ante una duda, porque de lo contrario usted se imagina ¿cuántas mujeres entrarían al sacerdote acusadas de un marido enfermo? Un marido enfermo que está aquí colocado y dice, esa sombra que está ahí, ¿de quién es? Esa sombra que te sigue ahí, ¿de quién es? Pili, esa sombra ¿de quién es? Lo cela hasta con una sombra. Están conmigo. Y ese es el celo enfermizo. Entonces aquí no se trata de un celo enfermizo. Aquí se trata de un hombre digno, de un hombre en santidad, de un hombre kadosh, que por circunstancias que él ha observado puede concluir que su esposa, diga Israel,
se encuentra preparando un becerro de oro. ¿Me están captando la escena? ¿Me están captando la escena? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí exactamente? Pero por causa del pecado del becerro de oro, Yahweh desciende a los levitas, y entonces determina que los levitas ahora serán los encargados de custodiar el templo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel incurrió en una condición de pecado, tomaron las aguas amargas, 3,000 murieron, y aquí se produce un cambio de protocolo. Ahora los primogénitos ya no son los que ocupan el lugar, recuerden lo que pasó aquí en Pesá, sino que ahora son los levitas los que van a cumplir una función determinada en el templo. Quiero que apliquemos eso al día de hoy, hermanos. ¿Hay alguien aquí en esta congregación que tiene establecida la función del video? Alguien en este ministerio tiene la función del aseo o mantenimiento del edificio cada semana o cada mes. Alguien en este lugar, en esta congregación, tiene la labor de cortar yardas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realizamos una actividad en la que hay muchas personas invitadas, cada uno de nosotros es asignado a una labor. Usted se encarga de servir, usted va a preparar, usted va a cocinar, usted va a hacer esto. Entonces la pregunta es, ¿en qué ministerio tú tienes una función que cumplir en este templo? Y si tu función es, si la función de Elías es colocar aquí el nombre del parashá, ese nombre del parashá no lo coloca la hermana Lupe, porque le corresponde a Lía. ¿Están conmigo? Digan conmigo, mi función nadie la puede ocupar, porque a usted le incomoda que alguien ocupe su lugar, ¿verdad? Si alguien hace una tarea que es suya, a usted le incomoda, por lo tanto hágala bien. ¿Usted me está entendiendo? Si usted tiene una asignación en el templo y los levitas, todos más las 12 tribus, tienen una función establecida y un lugar, ustedes están en el norte, ustedes están al sur, ustedes están al este y ustedes al oeste, esa es su ubicación, por lo tanto usted nada tiene que estar haciendo al otro extremo. Si en la labor que estamos cumpliendo en este templo, lo digo por la versión del templo, cada quien cumple una función, entonces nadie debe usurpar la función de esa persona, a menos que esa persona en ese momento posiblemente no está presente. Alguien tendrá que cubrir la situación. Pero si la labor, vamos a pensar, yo veo cuando se hacen aquí la mesa y veo que alguien toma las copas y las lleva y las lava. Si esa es la función de esa persona en el templo, de ese levita, por favor permitan que esa persona cumpla con su función. Dígalo conmigo, no voy a usurpar la función que no me corresponde. Pero lo que pasa es que nosotros los latinoamericanos o hispanoamericanos somos muy diligentes. Entonces a nosotros nos gusta meter la nariz en todo. A nosotros nos gusta meter la nariz en todo. Y cuando nosotros metemos la nariz en todo, pareciera que estamos haciendo algo bien, pero resulta que estamos metidos en algo a lo que no me han llamado que yo tengo que hacer, porque mi función como levita no es esa, mi función como levita es esta, y si yo cumplo con mi función y cada uno cumple con su función, entonces habrá unidad. ¿Están conmigo? Pero cuando nosotros usurpamos la función del hermano, entonces ¿qué hay? ¿Qué hay? Desorden, controversia, molestia. Yo tenía que hacer esto y el hermano lo hizo. Yo tenía que hacer esto y el hermano vino y lo hizo. Entonces perdí mi viaje porque alguien ya lo hizo por mí. Y pareciera, repito, que estamos haciendo algo bien, pero lo que sucede es que estamos usurpando la labor particularmente de alguien. ¿Están conmigo? Sigamos en la historia. Muy bien, ¿vamos bien? Siguiente. En el libro de Números, capítulo 1, 51, 53 y 2, 17, esto solo lo voy a mencionar, se prepararon las tribus y se les indicó una posición. Pero sí quiero que lleguemos a ábrame su Biblia, por favor. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 6. Capítulo 6, verso 24. Este tema, este parashá incurre un tema que no lo voy a alcanzar a cubrir, que es el pacto nazareo.
Muy importante cuando nosotros hacemos un pacto nazareo, el no tomar vino, el no consumir uva, el no cortarse el cabello. Realmente nosotros lo vemos como que la persona no puede tomar sidra, como que la persona no puede cortarse el cabello. Pero más que eso, dígalo conmigo, es un pacto, es una promesa con Dios. Pero tenemos que aprender a hacer pactos y promesas con Dios. Les voy a mostrar un pacto o una promesa del siglo XXI. Estos son los pactos que la gente hace en el siglo XXI. Yahweh, Dios Todopoderoso, que México gane el mundial. Si México gana el mundial, yo me entrego a ti. Qué ignorancia del pueblo. Esos son los pactos que el pueblo hace hoy. Padre, que Colombia gane 5-0, por favor, te lo pido. Y si Colombia gane, yo me entrego a ti. Esos son los pactos que hoy tenemos. O sea, nosotros tomamos a Dios y jugamos con Él diciéndole que Colombia gane, que México gane, que Costa Rica clasifique al mundial. Dios, te lo pido. Y haré pacto contigo. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero por favor, esos no son pactos con Dios. Eso es una burla, eso es una falta de respeto para con el Padre. Pero esos son los pactos que hoy hacemos con Dios. Pero los pactos que Dios hace con los hombres son pactos de idoneidad en obediencia. Si cumplieres mis mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces, número 6, capítulo 6, verso 24, léalo conmigo, dice: les voy a pedir algo, hermanos. Por favor, colóquense en pie un momento. Esta enseñanza se llama, en sus Biblias aparece, ¿cómo aparece en tu Biblia, hermano Alfredo? En la versión tuya, 6:22. La bendición sacerdotal aparece así. En algunas Biblias, en las nazaritas o en las israelitas. Perfecto, gracias. La bendición sacerdotal, la bendición verajá o la bendición arónica. Pero ¿por qué les pedí que se colocaran en pie? Les voy a pedir dos favores hoy. Lo vamos a hacer, no lo traje en este momento, pero creo que está el sonido. Entonces, atención, escúchenme porque esto es muy importante. Esta porción de la Biblia nos la vamos a aprender de memoria. Si no lo puede hacer hoy, no se preocupe, les voy a dar la indicación. Pero nos la vamos a aprender en español y nos la vamos a aprender en hebreo, y los que en inglés, pues en inglés. ¿Por qué, hermanos? Porque de todo el proceso que llevamos con el tema hoy, esta bendición arónica, esta bendición sacerdotal es fundamental en nuestra vida. Esta bendición abarca todo. Cuando usted está orando al Padre y usted le dice: Padre, bendíceme, Señor, ayúdame, Padre, que los papeles, ayúdame, Señor, que el trabajo, que un overtime, que un part-time, Señor, ayúdame, Señor, que no me paguen a 20, sino que me paguen a 40, Señor, ayúdame a ahorrar la salud, Señor, bendice a mis hijos en la escuela. Todo eso se lo ahorra con esta porción bíblica. Amén. Vamos a leerla en español entendiendo lo que leemos. Dice: Yahweh habló a Moisés diciendo, léala conmigo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo. Observe, Dios le dice a Moisés: así bendeciréis. La pregunta aquí es: ¿bendice Dios o bendicen los sacerdotes? O sea, pero la pregunta es, sí, perfecto, en el contenido de la lectura, ven lo interesante, pero la pregunta es: ¿bendice Dios o bendicen los sacerdotes? Los sacerdotes aquí bendicen por orden de quién. Entonces, ¿quién bendice? ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando? ¿Por qué hago la paréntesis acá? Porque bendigo yo, o sea, te bendigo, hermano, con toda bendición celestial. ¿Yo lo bendigo? No, hermano. Yo le deseo bien. Pero el que le bendice es ¿quién? El Padre. ¿Me están captando? Porque la gente siempre busca el profeta, el apóstol. Bendígame, hermano. Hermano, bendígame, por favor. Le pido que me bendiga, hermano. Es que mire, yo vengo desde muy lejos y yo solamente vine a esta reunión esperando que usted me bendiga. Pues te equivocaste, hermano. Perdiste un viaje de 12 horas a otro estado a ver al apóstol, al profeta, para que te bendijera, porque el que bendice es Dios. Y Dios está en todo lugar. Es presente, omnipresente y omnipotente. Entonces, si tú estás buscando la bendición de hombres, estás equivocado. El que bendice es el Dios Padre Todopoderoso.
Pero aquí aquí ya el padre le dice a Aarón y a sus hijos, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Por favor, vamos despacio. ¿Qué significa aquí que te bendiga? Por favor, deme una definición. ¿Qué es bendición para ti? La salud. Entonces, ¿eso es bendición para ti, la salud? O sea, tu matrimonio está destruido, hay un matrimonio destruido, pero no, Dios me bendijo con salud. ¿De qué te sirve salud si tus hijos y tu matrimonio y tu economía están en crisis? Pero tengo salud. Entonces, ¿la bendición es la salud? ¿Qué es bendición? ¿Perdón? Una protección. Dios, protégeme y líbrame del mal. Eso es una protección, eso es una bendición. Sí, yo estoy protegido de todo mal porque yo no salgo. Mire, yo ni siquiera me bajo de la cama para que no me pase nada. Yo no salgo de mi casa para que no pase nada a mi alrededor. Entonces, ¿hay bendición ahí? ¿Qué es bendición? Entonces es una forma de pedirle a Dios. Entonces Dios es el que hace mis favores. Dios, bendíceme hoy. Entonces, bendición es pedirle a Dios un favor. ¿Qué es bendición? Hermana Pili está exenta de la respuesta. Hermano Félix, hermano Hipólito, hermano Félix, ¿qué es? ¿Se dan cuenta? Bendígame. Dios, bendíceme. Y no sabemos qué es bendición. ¿Están conmigo? Entonces yo digo, yo lo escucho, le digo, hermano Alfredo, ¿cómo te fue esta semana? Bendecido, hermano. Hermano Mauri, ¿cómo te fue esta semana? Pastor, una bendición. ¿Qué es una bendición? Yo entiendo que le fue bien al hermano, pero la bendición, ¿cuál fue? No, pues conseguí un trabajo, me pagaron. Entonces, bendición para ti es dinero. ¿Ve? Diga conmigo, verajá. Bendición. Bendición, hermana Pili. No. Sí, pero vamos a dar la definición. Recuerden que estoy enseñando. Entonces, Pili Google. Pili Google. Bendición, todo. Todo. Me robaron ayer. Qué bendición. Me robaron el carro ayer. ¡Qué bendición! ¿Todo está incluido? Ayer no tuve ni para comer. ¡Qué bendición! Está incluido. ¿Me están entendiendo el todo? Pareciera ser que todo es bendición. Entonces vamos a definir bendición. Oye, nunca me imaginé que la palabra bendición nos fuera a tomar tiempo. Y a toda hora, hay algunas iglesias donde dicen, hermano, ¿tú cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¡Qué vergüenza! O sea, la palabra suena muy bonita, eso suena elegante. Y no sabe que es bendecido. No, que me robaron un carro ayer y estoy tan bendecido porque no lo tenía como pagar. Yo no veo bendición. ¿Me están entendiendo? Diga conmigo, verajá. La palabra bendición significa abundancia, plenitud de algo bueno. De algo bueno. ¿En qué momento, gracias pastor, en qué momento aparece por primera vez la palabra bendición en la Biblia? Hermano Luis, ¿Génesis qué? ¿Usted me puede acompañar a Génesis 1:28 para demostrarle al hermano Luis que no es ahí? ¿En qué momento de la Biblia aparece por primera vez la palabra bendición? Ustedes van a decir un amén, se los voy a leer. Dice, no, el hermano Luis está correcto, solo que no es la respuesta que esperaba, pero está correcto lo que él dijo. Verso 20. Verso 20, verso 22, 21. Observen, lea el verso 21 conmigo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de las aguas. Produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22. Y Dios, ¿qué hizo? Oiga, Dios bendijo ¿a quién? Por favor, escúchelo, hermano. Dios bendijo, lo primero que bendijo Dios en la Biblia fue a los animales. Mire, yo escuchaba esta palabra y me estremecía. ¿A usted no? Lo primero que bendijo Dios fue a los animales. ¿Y qué les digo? Les digo, fructifíquense, multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Óigame, el Señor le dice a los animales, multiplíquense, fructifíquense. Los animales están bendecidos.
Mira, hermano, yo amo a mi perrito. Usted sabe que yo tengo un perrito que se llama Bori. Amo a mi perrito. Ustedes también tienen algunas mascotas y sé que también las aman. Pero yo hablo con mi perrito. Pastor, ¿se le corrió la teja? Sí, se me corrió la teja. Porque esta palabra me mostró que mi perrito fue bendecido por el Padre. Y él a las 10 de la noche, él sube a mi habitación y él me mira. Él no habla, sus ojos me miran, se expresa. Y yo le hablo y le digo, ¿qué quieres, Bori? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué quieres? ¿Quieres dormir ya? Oh, Bori, son las 10. Oh, vamos a dormir. Y sale conmigo. Llego y le digo, permíteme un segundo, tengo que arreglarte tu camita. Le pongo su camita. Súbete, Bori. Se sube, se acuesta para este lado. Bori, ¿por qué te vas a acostar para este lado si siempre duermes para este lado? Oh, perdón. Y cambia de posición. Es una bendición. Los bendijo Dios. No es una locura, es que Dios los bendijo. Y yo lo recuesto y le coloco la cobijita y le canto: mi perrito se va a dormir, Boris está durmiendo. Y él hace Mire, no lo hago con Pili, no lo hago con Camilo, no lo hago con Sebastián, no lo hago con David, y lo hago con mi perrito. Pero el Señor me dio una respuesta: a ese perrito yo lo bendije. Y luego si viene, hermano Luis, ahora si viene entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre, y en el verso 28 dice, y lo bendijo Dios y le dijo, lo mismo que le dijo a los animales se lo dijo, le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y ahora asuma, sojuzgadla, y les dice, señoread sobre los animales que ya bendije, ahora tú serás autoridad y todo lo demás. ¿Vamos bien? Entonces diga conmigo, la palabra hebrea berajá significa abundancia de todo lo bueno. Pero atención, Dios los bendiga. ¿Y qué dice inmediatamente? Y lean conmigo. ¿Estoy en qué? Número 6. Perdón. Ahora, entonces, ¿por qué dice bendiga y guarde? ¿Por qué dice bendiga y guarde? Porque cuando el Señor te bendice, hermano Amaury, el Señor te bendice esta semana con un trabajo, ¿verdad? Entonces tú dices, qué bendición, gloria a Dios. Y ahora el Señor dice, yo te bendigo, el Señor te bendice y te guarde. ¿Qué significa? Que esa bendición que tienes esta semana en tu trabajo, Dios la cuide. Dios te la cuide, Dios te prospere, Dios te continúe extendiendo tu empresa, porque Dios te está bendiciendo. Entonces Dios te bendice con abundancia de un bien. Y cuando Dios nos bendice con la abundancia de un bien, porque resulta que el hermano consiguió un contrato, hermano Miguel consiguió un contrato espectacular esta semana, ¡pum! Tremendo contrato, 500 árboles. Sí, qué bendición. Pero resulta que los 500 árboles los cumplió el viernes y de ahí en adelante no le volvió a salir nunca más un contrato. Entonces lo bendijo, pero no lo guardó. ¿Usted me está entendiendo el ejemplo? Cuando la palabra dice Dios me bendiga y me guarde, dice que el bien que Dios ha hecho para mí me lo conserva, me lo mantiene. Pero ¿cómo se logra conservar la bendición que Dios te da? ¿Cómo, hermano Amaury? Cuando tú estés obediente con el Señor. Cuando tú sabes que mi obediencia con el Padre, en esta bendición que Él me dio, yo la cuido porque el Padre me da la oportunidad. Entonces, hermana Mireya, Dios me guarda en mi salud, porque me da salud. Dios me guarda en mi vida, Dios me guarda en mi hacer, Dios me guarda en todo lo que Él tiene para mí, para que mi bendición no se pierda. Luego, ¿qué dice? Siga conmigo, siga leyendo conmigo, por favor. Dice: cuando la palabra dice haga resplandecer su rostro sobre ti, acuérdense de Moisés cuando bajó de la montaña, que era su rostro resplandeciente. Jehová haga resplandecer su rostro sobre sí. ¿Qué significa? Que si en la primera ocasión Dios te bendice y Dios guarda tu bendición, pero si tú desobedeces la bendición que Dios te dio, entonces el rostro de Jehová, ¿qué hace? No resplandece, da la espalda. ¿Me estás entendiendo? Dice, le di la bendición a este hombre, se la cuidé, pero no fue obediente. Entonces la luz, el rostro resplandeciente de Dios te da la espalda y se aparta. Entonces el Señor dice, Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa que la presencia de Dios está contigo. ¿Qué sigue? Y tenga
de ti misericordia te está hablando de que te estoy dando una bendición espiritual, pero te estoy bendiciendo materialmente, en todo, en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu estadía, en todo cuanto hay en ti. Yo te bendigo, te guardo, resplandezco mi rostro sobre ti y tengo de ti misericordia para que todo cuanto tú hagas vaya bien. Y termina el 3 diciendo: y entonces todo lo que tú tienes que hacer, porque la presencia de Dios está contigo, entonces todo lo que tú tienes que hacer es un tiempo de paz. Dígalo conmigo, es un tiempo de paz. Entonces tú vas a hacer un trabajo, atención, ojo con esto, hermanos, varones, particularmente varones, pero atención con esto, Dios te bendice con un trabajo. Y tú llegas al trabajo por la mañana y dices: uy, estar aquí, qué desgracias, esta gente que está aquí que me cae tan mal, este jefe que no soporto porque yo tengo que estar aquí soportando esta situación. Esto es una a mí, yo no sé por qué tengo que estar aquí aguantando esta gente inconversa, paganos, inmundos. Y todo lo que tú dices es maldición. La gente maldice el país, que este presidente que tenemos en Estados Unidos es una desgracia, ese presidente que estoy. ¿Sabes qué? Estás en el lugar equivocado. Si tienes tanta incomodidad con el presidente de esta nación, estás en el lugar equivocado. Vete a tu tierra. Porque mientras estés en este suelo, bajo el gobierno de este presidente, nosotros los hijos de Dios estamos sometidos en obediencia. Y cuando hablamos, se me escapó la palabra para hablar, cuando hablamos impertinentemente, no la shonjara, hay otra más allá, se me escapó, pero cuando nosotros hablamos mal del trabajo, hablamos mal del jefe, hablamos mal de la persona que trabaja con nosotros, hablamos mal del dinero, hablamos mal del cheque, es que este cheque trabajé como un esclavo y lo que me vengo a ganar, ¿esto para qué sirve? ¡Para nada! Entonces cuando maldices tu bendición, entonces el rostro de Yahweh que resplandece sobre ti se opaca. Y el rostro dice: no, yo no puedo con esto. Lo estoy bendiciendo y lo único que hace es maldecir. Entonces no puedo mantener el rostro resplandeciente, guardándolo y protegiéndolo, porque esta persona no está preparada para hacer bendición. ¿Recibes ese cheque bajo? Padre, gracias Dios por esta bendición, porque yo sé que esta bendición se multiplica porque viene de ti. Y la condición, entonces el rostro de Yahweh resplandece y hace prosperar tu camino. ¿Están conmigo? Ahora, no sé si está en las notas, pero solo se los quiero transferir. Aunque creo que la hermana Pili lo colocó. La siguiente, Camilito, creo que está ahí la siguiente gráfica. Observen lo interesante de esto. La palabra, por favor, tomen asiento, gracias. Qué lindos ustedes, en obediencia, sujetos, amén. Ya, recuérdamelo, ya lo vemos. Observen, la palabra verajá. La palabra verajá se escribe con 3 letras originalmente en el hebreo. Yo se las voy a mencionar, ya aparecen en la pantalla. La palabra bet, la palabra resh, la palabra resh y la palabra kaf. Esas 3 letras, bet, resh y kaf, ahí las tienen en pantalla. Gracias hermanos. Gracias. Bet, resh y kaf son las 3 palabras que escritas en hebreo dicen verajá. ¿Están conmigo? Usted sabe que cada una de las letras en el alefato hebreo tiene un valor numérico. Usted sabe eso, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? ¿Ok? Miren esto tan lindo, miren cómo es de linda la Torah en estudiar la enseñanza. Miren, la palabra bet es la segunda letra del alefato, tiene un valor numérico de 2. La palabra resh tiene un valor numérico de 200. Y la palabra kaf tiene un valor numérico de 20. ¿Cuánto suma eso? 222. ¿Y qué le dice a usted un 222? Un toraico aquí, un toraico, alguien que el Espíritu le revele 222. ¿Qué quiere decir? No. Dígalo más fuerte, hermana. 222, 220, que sumados da 222, está diciendo: cuando yo te bendigo y te guardo, yo te bendigo con doble bendición. Yo no bendigo a medias, yo no bendigo incompletos, yo no bendigo poquitos, yo bendigo 2 veces más tu bendición, hermano Miguel, 2 veces más, hermano Alfredo, 2 veces más, hermano Javier, 2 veces más, hermano Mauri, 2 veces más, hermano Félix, 2 veces más, hermano Luis, hermano Hipólito, bueno, todos, 2, dígalo conmigo, yo lo recibo.
Pero no lo reciba porque aquí hay un apóstol o un profeta profetizando que vas a ser bendecido. Yo lo recibo porque la palabra dice que Él me bendice. Y si Él me bendice, Él no me bendice a medias. El Señor me sanó esta pierna, pero la otra no. Esta ya la siento bien, pero el Señor no me ha sanado. Señor, bendíceme la otra también. El Señor te bendice. Y cuando te bendice completo. Te bendice con doble porción de bendición. ¿Cómo le parece que me hicieron señas ya de que el tiempo ha terminado? Y no he empezado el tema. ¿Continuará? Vamos a hacer el servicio de las 2 de la tarde. Hermanos, bienvenidos, un gusto verles. Realmente me gozo de tenerles aquí presentes. Permítame cerrar por lo menos parafraseando la historia. Wow, Dios, se nos quedó tan... Es que la paracha es inmensa. Y son 3 puntos de esta paracha y no he tocado apenas el primero y no quiero dejar de tocar el segundo. Entonces, cuando la mujer entraba en sospecha, en duda, era llevada al sacerdote. Y observen que aquí hay algo tan interesante. Observen 2 escenas. 3 escenas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron a un lugar donde habían unas aguas. ¿Eso fue en dónde? En Mara, ¿recuerdan? ¿Qué pasó con esas aguas? ¿Qué pasó con esas aguas? No, pero ¿qué pasó con las aguas? Estaban amargas, las aguas estaban amargas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dios le habló a Moisés y le dijo, toma el madero. ¿Qué dijo? Toma el madero. ¿Qué era el madero? Un árbol. Muy bien, un árbol. Diga conmigo, el árbol de la vida. Dígalo conmigo, un madero. ¿Qué es el árbol? Un madero. ¿Qué es el madero? El árbol de la vida. Dios le indica a Moisés que tome el madero. El madero. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando del madero? ¿Qué tipológicamente está representando el madero? La cruz, que vamos a ver después. Toma el árbol, inclúyelo en el... ¿cuál sería la palabra correcta? Lánzalo, llévalo al pozo de aguas amargas e inmediatamente en el pozo de las aguas amargas, cuando el madero fue puesto en su interior, ¿qué pasó con las aguas? Las aguas se endulzaron y el pueblo de Israel bebió de ellas. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahora véalo en el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, cuando la mujer estaba pasando por este proceso, llevada frente al sacerdote, se le desnudaba su cuerpo hasta la mitad, el dorso. Pero no estaban presentes sino el sacerdote, el esposo y los levitas. Esto es interesante porque cuando vemos la distribución del templo, habían 35 de un lado, 35 de otro, que observaban esto frente al sumo sacerdote. Diga conmigo, porque había un juicio. ¿Quiénes hacían el juicio? Los sacerdotes. Entonces, ¿por qué tú haces juicios? ¿Será? ¿Será? Porque para ser sacerdote tiene que haber santidad. Kadosh, ser Kadosh. Entonces no podemos ser sacerdotes a la ligera. Entonces la mujer era descubierta a su dorso, ¿sí? Si su cabello era un cabello largo, se le cubría su pecho. El sacerdote la confrontaba frente a la denuncia de su esposo y le daban a tomar las aguas amargas, que eran aguas sagradas del templo. Pero aquí hay algo interesante. Dice que tomaban el polvo del piso del tabernáculo y lo diluían en las aguas amargas, y la mujer se tomaba esas aguas amargas. Miren lo interesante que hay aquí. Si ella era culpable de la acusación, dice la palabra que entonces ¿qué sucedía? Su vientre empezaba a inflamarse, hasta que prácticamente se reventaba. Entonces eso mostraba de que ella sí lo había hecho. Pero además debían estar presentes 2 testigos. Aquí aparece la historia de los testigos frente a Yeshua. ¿Qué pasó con los testigos frente a Yeshua? Al Señor lo llevaron al templo, lo acusan, es acusado. Llevan 2 testigos que son testigos ¿qué? Falsos, muy bien, muy importante, testigos falsos. Lo llevan a una hora inapropiada, le hacen un juicio inadecuado, inapropiado, le brindan toda la condición y lo condenan, terminan condenándolo. En esta condición, vamos al tercer ejemplo. Miren lo interesante. En la antigüedad el juicio jurídico era de carácter sobrenatural. Observen, cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones, acusado de ¿qué? Desobedecer al rey, ¿qué pasó? Entró en medio de las fieras
¿Cuál era el juicio? Le hicieron un juicio. ¿Cuál fue el juicio? Lo condenaron a muerte. Lo colocaron dentro de un foso de fieras hambrientas. ¿Y qué pasó con los leones? No lo comieron. ¿Por qué? No lo devoraron. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia, Dios hizo juicio justo, y al hacer juicio justo, Él sale libre. Recuerden sus amigos, los pusieron en un fuego y el fuego no los quemó. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia justo y estos eran inocentes, por lo tanto el fuego no los consumió. Entonces, en la antigüedad, en el primer siglo, los juicios se hacían de esta manera. Yo me pregunto, o sea, cualquier mujer que tomara aguas amargas bajo esta condición, independiente de que si lo hizo o no lo hizo, ¿se hincharía su estómago? ¿Me están entendiendo? En la primera parte murieron 3,000, tomaron las aguas amargas y murieron 3,000, pero no eran 3,000 habitantes, eran por lo menos 2 millones, pero murieron 3,000. O sea, Dios hizo justicia y mostró su condición. Ahora, si la mujer estaba en esta condición, esa mujer dice que su vientre empezaba a inflamarse hasta que ella definitivamente muere. ¿Están conmigo? Vamos a cerrar aquí en este punto. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, al Señor, ¿qué le dieron a beber? A Yeshua, ¿qué le dieron a beber? Aguas amargas. Aguas amargas. Dígalo conmigo. Mi pecado fue llevado a la cruz por el Padre, bueno, por Yeshua, y Él tomó las aguas amargas por mi pecado. Inmediatamente hay una palabra que Él pronuncia. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una vez tomó las aguas amargas, ¿qué dijo? Consumado es. Es decir, Él está diciendo, por esa Israel infiel, por esa Israel adúltera, yo voy a tomar por ella, por la iglesia, por la congregación. Yo voy. ¿Quién soy yo? El esposo. Yo voy a tomar las aguas amargas por la infidelidad de Israel, y cuando yo las tomo, el sacerdote escribe en un acta todos los pecados, y todos esos pecados que habían sido declarados contra el pueblo ahora son llevados al madero, y en el madero, una vez se consumen las aguas amargas, todo ha sido consumado. Por lo tanto, nosotros somos libres de la acusación. Uy, un amén. Yo creo que tiene que haber un amén más fuerte, hermanos. Porque ninguno de nosotros será digno de presentarnos al templo en santidad, porque toda la iglesia, toda la congregación, todo el pueblo de Israel había cometido un pecado de adulterio. Pero en la cruz, en el madero, cuando Él tomó las aguas amargas, automáticamente nos libra de la condición del pecado. Y dice, atención, porque dice que en la cruz fueron ¿qué? Clavados todos ¿qué? Las acusaciones, los decretos, todas las actas que habían sido pronunciadas en nuestra contra fueron clavadas en la cruz. Por favor, observe que no dice que en la cruz fue clavada la Torá. ¿Usted ha escuchado eso? Los teólogos rabínicos y evangelistas dicen, es que en la cruz fue clavada la Torá. ¡Qué vergüenza que alguien se atreva a decir esto! Lo que fue clavado en esa cruz, bueno, mejor en esta cruz, edite. Lo que fue clavado en esta cruz fue toda el acta de decretos, de acusación, de dudas sobre nuestra vida, sobre nuestra integridad, porque en esa cruz Él entregó su vida, bebió las aguas amargas y nos declaró a nosotros libres de la condición de pecado. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Oh, Señor, es tanto lo que este parashá nos enseña. Apenas dimos tan solo el comienzo. Permíteme, Señor, en estos días posiblemente recuperar el tiempo, la grabación de toda esta enseñanza maravillosa, porque tenemos aún que hablar de lo que es el pacto nazareo, Señor, de entender este texto maravilloso del libro de Números. No está escrito por casualidad, no está escrito por ocasión, porque cada vez que la iglesia, hoy nosotros como iglesia, celebramos el mundo, celebramos la Navidad, celebramos Easter, celebramos tantas fiestas paganas del mundo, como creyentes estamos adulterando frente a ti.
Por lo tanto, Señor, perdónanos de seguir cometiendo ese pecado de adulterio frente a tu palabra. Haremos, dígalo conmigo, haremos y cumpliremos en obediencia tus mandatos, tus mandamientos. Permítame cerrar con este texto bíblico. Deuteronomio capítulo 9, verso 21. Yo tomé vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo bien hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que descendía del monte. Por lo tanto, hoy dice el Señor, que así como los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron estos testigos falsos. Cuando estos testigos falsos vinieron, se cumplió un juicio totalmente inadecuado, un juicio totalmente ilegal. Y todo esto el Padre lo permitió para que una vez se cumpliera este proceso. Recuerden que el Señor tuvo lucha con esta copa amarga. Recuerden que dice en Lucas capítulo 22, versos 42, diciendo el Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. El Señor estaba diciendo: esta copa del pecado de Israel es tan grande, Padre, es una carga tan fuerte la del pecado de mi pueblo, de mi congregación, y si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a ti, Padre, porque entregaste tu vida en ese madero para liberarnos de nuestra condición de pecado, hacernos libre. Fue necesario que tú entregaras hasta tu vida, porque una vez tú resucitaste, nos confirmas que ahora nuevamente el esposo viene, y a una iglesia santa y una iglesia libre de pecado, y ahora esperamos tu venida, Señor, para cumplir con ese nuevo pacto de matrimonio juntos contigo, Señor, y obedecerte en todo lo que nosotros te hemos desobedecido, Padre. Te doy gracias, amado Padre, por la iglesia. Te doy gracias, Señor, porque nos hablas a nuestros corazones, porque tú nos hablas de un corazón de arrepentimiento, genuino arrepentimiento delante de ti. Reconocemos, Padre, que en tantos momentos y ocasiones nos hemos equivocado, te hemos fallado como Israel, como pueblo, como iglesia, como persona, como individuo. Pero Padre, gracias porque en esa cruz tú bebiste esas aguas amargas, Señor, por mi pecado, y me hiciste a través de este momento libre de toda condenación. Clavadas en esa cruz todas mis circunstancias de pecado. Amado Padre, gracias, y permítenos presentarnos en esta mesa como obreros justos y dignos, Señor, que ya no tenemos hoy nada más, Señor, de que arrepentirnos, porque nos entregamos en santidad, en obediencia a ti, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Amén.